estás aquí por casualidad. No le diste clic a este mensaje por aburrimiento ni por accidente. Estás aquí porque tu alma está gritando en silencio, porque tus rodillas tiemblan y tu corazón carga pesos que ya no sabe dónde esconder. Estás aquí porque la vida te ha roto, pero Dios te está llamando. Sí, a ti, al que siente que ya no puede más, al que piensa que la derrota es inevitable. Hoy quiero decirte algo con toda mi voz. La derrota no tiene la última palabra cuando el cielo respalda tu nombre. Vamos a desglosarlo paso a paso. Así que comencemos con el paso 1. Si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Mírame bien, escúchame con el alma y grábalo en tu corazón. Si Dios está contigo, nadie, absolutamente nadie podrá derrotarte. Yo sé que tu mente te dice otra cosa. Yo sé que el mundo se ríe de ti, que el enemigo grita que estás acabado, que las circunstancias parecen firmar tu acta de defunción espiritual, pero no. Porque si el Todopoderoso se levanta a tu lado, ¿quién tiene el poder para tumbarte? Nadie, nadie, nadie. Mira, la derrota grita fuerte, pero Dios susurra más profundo. Los problemas parecen gigantes, pero frente a la eternidad de su presencia son insectos que se aplastan con un dedo. La ansiedad te rodea como un ejército armado hasta los dientes, pero el cielo entero marcha contigo. ¿No lo entiendes? El respaldo de Dios no es un consuelo barato, es una fuerza invencible. Y quiero que recuerdes algo. Tal vez hoy sientes que tu vida es un campo de batalla lleno de escombros, pero cada cicatriz en tu piel es testigo de que sobreviviste, de que sigues de pie. Escúchame bien. No eres el derrotado que tu mente te quiere vender. Eres el guerrero que el cielo ya coronó con victoria, aunque todavía estés en medio del fuego. Romanos 8:31 no es poesía para colgar en la pared. Es dinamita para tu espíritu. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no se repite para sonar bonito, eso se grita como quien se sacude las cadenas en medio de la oscuridad. Eso se declara como quien dice, aunque todo se me caiga, mi victoria no depende de lo visible, depende del invisible que camina conmigo. Mira atrás. ¿Cuántas veces pensaste que ya no había salida y sin embargo aquí estás? ¿Cuántas veces lloraste hasta quedarte vacío y aún así amaneció un nuevo día? Eso no fue suerte, eso no fue coincidencia. Eso fue Dios poniendo su firma sobre tu historia diciendo, este todavía no ha terminado, este sigue siendo mío. Así que levántate, aunque sea temblando. Camina, aunque sea arrastrándote. Porque con Dios a tu lado, cada paso débil se convierte en un rugido de victoria y grábalo en tu mente. El enemigo podrá robarte momentos, podrá arrebatarte cosas, pero jamás podrá arrancarte la presencia de Dios. Y mientras Dios esté contigo, aunque el infierno entero se levante, no podrán vencerte. Repítelo conmigo, grítalo aunque sea con lágrimas en los ojos. Si Dios está conmigo, nadie podrá derrotarme. Paso número 2. La presencia de Dios es tu protección invisible. Quiero que cierres los ojos por un instante y respires profundo. ¿Lo sientes? Ese aire que entra a tus pulmones, esa vida que corre en tu interior, eso ya es un milagro. Eso ya es la prueba de que no estás solo. Porque aunque el enemigo quiere hacerte creer que caminas desarmado, que tu alma está expuesta, que nadie vela por ti, yo vengo a gritarte con todo el pecho, la presencia de Dios es tu protección invisible. Y escucha bien, invisible no significa inexistente. Invisible significa más real que lo que puedes tocar. Invisible significa que aunque no lo ves con los ojos, lo experimentas con la paz que no entiendes, con la calma que llega en medio del huracán, con la fuerza que te levanta cuando juraste que ya no podías más. ¿Te acuerdas de Eliseo y su siervo? Rodeados por un ejército que quería exterminarlos. El siervo temblaba de miedo, gritaba que no había salida. Pero Eliseo oró y dijo, Señor, abre sus ojos. Y cuando los ojos espirituales se abrieron, lo que vio fue una montaña llena de caballos y carros de fuego rodeándolos. ¿Qué significa esto? Que el respaldo de Dios siempre ha estado, aunque no lo veas, siempre. Y quiero que lo escuches como si fuera un martillo golpeando tu pecho. No caminas solo, no estás huérfano, no estás desprotegido. Hay un ejército de ángeles que acampa a tu alrededor. Hay un escudo celestial que ni el diablo ni el infierno pueden penetrar.
Hay una nube de fuego que cubre tu historia y te defiende aun cuando tú mismo ya no tienes fuerzas para defenderte. Ay, querido mío, ¿cuántas veces pensaste que estabas al borde del colapso, que nadie estaba ahí, que ya no podías más? Y de repente, sin explicación lógica, llegó un suspiro, llegó un abrazo, llegó una palabra, llegó una canción que parecía escrita solo para ti. ¿Sabes qué era eso? Era la presencia de Dios envolviéndote como un padre envuelve a su hijo en la noche más oscura. Esa presencia no depende de tu estado de ánimo. No aparece solo cuando oras bonito o cuando te portas bien. Esa presencia es fiel incluso cuando tú no lo eres. Está cuando estás en el templo. Y está cuando estás tirado en tu cuarto llorando en silencio. Está cuando sientes fuego en tu espíritu. Y está cuando te sientes vacío y seco. Porque Dios no abandona. Él no se guía por tu rendimiento, se guía por su amor eterno. Escucha esto. La protección de Dios es como una armadura invisible. Los dardos llegan pero no penetran. Las tormentas golpean pero no derriban. El enemigo ruge pero no devora. Y aunque tropieces, esa presencia te levanta. Aunque caigas, esa presencia te restaura. Aunque llores, esa presencia te consuela. Así que no temas más. La próxima vez que la ansiedad te susurre que estás desamparado, respóndele con esta verdad. La presencia de Dios es mi protección invisible. Escríbelo, grábatelo, repítelo hasta que calen tus huesos. Porque si esa presencia va contigo, ni 1000 ejércitos podrán tocarte. Paso número 3. Dios usa las derrotas para forjar tu victoria. Escúchame con atención, porque esto que voy a decir te puede cambiar la manera en que miras tus cicatrices. Las derrotas no son tumbas, son talleres. Sí, talleres. Lugares donde Dios moldea tu carácter, donde el dolor afila tu espíritu, donde la presión forma diamantes en la oscuridad. Mira, tú crees que tu fracaso fue el fin, pero en los ojos de Dios fue el inicio de algo más grande. Tú piensas que esa traición te destruyó, pero en los planes del cielo fue el cincel que quitó lo que no necesitabas para que brillaras más fuerte. Tú crees que esas lágrimas se fueron al vacío, pero yo te digo con la voz temblando de fe, cada lágrima fue recogida y transformada en semilla de resurrección. Mira la historia de José, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel, a los ojos humanos, derrota total, pero Dios veía un trono, veía un plan, veía una nación entera que sería salvada gracias a ese proceso. ¿Te das cuenta? La cárcel no fue su fin, fue el pasillo hacia su destino. Así mismo contigo. ¿Sabes por qué sientes que todo se derrumba? Porque Dios no construye en terrenos llenos de escombros. A veces necesita quebrar lo que tú construiste para edificar algo que realmente dure. Y sí, duele, arde, quema, pero el oro se purifica en el fuego, no en la comodidad. Y quiero que lo escuches con toda tu piel. Lo que parecía destrucción era formación. Lo que parecía castigo era entrenamiento. Lo que parecía tu final era tu entrenamiento para la gloria. Yo sé que te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de mi derrota? Está más cerca de lo que imaginas. No se quedó mirando desde el cielo. Se metió en el fuego contigo, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. El horno estaba encendido, las llamas rugían, pero había una cuarta figura entre ellos. Y esa figura sigue apareciendo en tus llamas. ¡Ay! El enemigo pensó que ese fracaso te callaría, pero lo que no sabe es que te dio un testimonio que incendiará a miles. Creyó que esa pérdida sería tu tumba, pero se convirtió en la sala de parto de un propósito mayor. Él pensó que ese dolor te haría huir, pero te empujó directo a los brazos de Dios. Escúchame, no ocultes tus derrotas, no escondas tus cicatrices. Ellas son tus medallas de guerra, pruebas de que luchaste, pruebas de que sobreviviste. Porque la verdadera victoria no se mide en no caer, sino en cuántas veces decides levantarte.
Así que grábalo en tus huesos, repítelo hasta que tu alma lo crea. Dios transforma mi derrota en victoria. Escríbelo, decláralo, proclámalo. Porque mientras Dios siga escribiendo tu historia, ninguna derrota tendrá la última palabra. Paso número 4. La guerra no termina hasta que Dios dé la última palabra. Escucha, lo que estás viviendo no es el capítulo final de tu historia. No confundas un punto y coma con un punto final. No confundas una pausa con una clausura. Porque la guerra que enfrentas no termina hasta que Dios mismo dé la última palabra. Y déjame recordarte algo, la última palabra nunca la tiene el hombre, la tiene el cielo. Sí, sé que el médico habló, sé que el juez firmó, sé que la gente te señaló y dictó su sentencia, sé que tu mente te repite que ya no hay salida. Pero dime, ¿desde cuándo la voz humana tiene más autoridad que la voz del Creador? ¿Desde cuándo el rugido del enemigo supera el trueno de Dios? Mira, la historia de Lázaro lo deja clarísimo. Todos habían dicho, ya está muerto, ya huele mal, ya no hay nada que hacer. Esa era la palabra final del mundo. Pero entonces llega Jesús y dice, Lázaro, sal fuera. Y lo imposible obedeció a su voz. Lo que parecía enterrado se levantó. ¿Te das cuenta? Cuando Dios habla, la tumba se convierte en cuna, la muerte se convierte en vida y lo que todos daban por perdido se levanta con nueva fuerza. ¡Ay! ¿Cuántos de ustedes ya entregaron su bandera blanca pensando que todo se acabó? Pero yo vengo a decirte que no puedes rendirte en medio de la batalla, porque la guerra aún no ha terminado. Dios todavía está escribiendo, Dios todavía está peleando por ti, y mientras Él no firme el amén final, tu historia sigue en proceso. No confundas el ruido de las armas con la victoria del enemigo. No confundas la intensidad de la tormenta con el final de tu viaje, porque a veces justo antes del amanecer la noche se pone más oscura. Justo antes de la victoria el infierno ruge más fuerte. ¿Por qué? Porque sabe que le quedan segundos, porque sabe que está a punto de perder. Escúchame, si hoy sientes que todo aprieta, que todo se derrumba, que el dolor ya es insoportable, es porque la victoria está más cerca de lo que imaginas. Estás en los últimos capítulos de la batalla, y aunque el enemigo quiera convencerte de que ya ganó, el cielo aún no ha hablado. Y cuando Dios habla, todo cambia. Cuando Él dice basta, el mar se abre. Cuando Él dice levántate, la vida regresa. Cuando Él dice vence, la muerte se arrodilla. Así que no sueltes tu espada todavía, no bajes tus brazos todavía, no tires tu fe todavía. El marcador aún no está cerrado. El árbitro eterno aún no ha soplado el silbato final. Y cuando lo haga, será para tu victoria. Repite esto hasta que tu espíritu lo grite más fuerte que tu miedo. La guerra no termina hasta que Dios dé la última palabra. Paso número 5. Tu dolor es el gimnasio donde tu fe se fortalece. Escúchame bien. Ese dolor que estás cargando, esas lágrimas que mojan tu almohada en la madrugada, esa soledad que te estruja el pecho, no son castigos, no son maldiciones, no son señales de que Dios te abandonó. No, son tu gimnasio. Tu dolor es el gimnasio donde tu fe se fortalece, donde tus músculos espirituales crecen, donde se forja el guerrero que el cielo sabe que eres. ¿Quieres tener una fe inquebrantable? Entonces tienes que pasar por entrenamientos que te quiebren primero. Porque la fe no se desarrolla en la comodidad. La fe se construye en los momentos donde no ves nada, no sientes nada, no entiendes nada, pero aún así decides confiar. Mira, los atletas no se hacen fuertes viendo televisión. Ellos sudan, ellos sangran, ellos se desgarran en el gimnasio. ¿Por qué? Porque cada repetición dolorosa, cada gota de sudor, cada músculo ardiendo los prepara para la victoria, y así mismo pasa contigo. Cada lágrima es una repetición. Cada golpe que recibes es una serie más en tu entrenamiento. Cada caída es una flexión más en el gimnasio del alma. El dolor no vino a destruirte, vino a entrenarte. Vino a prepararte para cargas mayores, para batallas más grandes, para victorias más gloriosas. ¡Míralo bien! La fe no se fortalece cuando todo está a tu favor. La fe se fortalece cuando estás contra la pared y aún así dices, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes qué pasa en un gimnasio? Alguien levanta pesas que parecen imposibles. El músculo tiembla, el dolor es insoportable y de pronto se rompe.
Pero ese desgarro no es el final. Ese desgarro es lo que permite que el músculo se regenere más fuerte, más sólido, más preparado. Asimismo, cada dolor que hoy te rompe será el lugar donde mañana estarás más fuerte. ¡Ay! El enemigo pensó que el dolor sería tu tumba, pero lo que no sabe es que fue tu entrenamiento. Pensó que esa herida te dejaría inmóvil, pero lo que hizo fue enseñarte a correr más rápido en fe. Pensó que esa traición te hundiría, pero te impulsó a abrazar con más fuerza al único que nunca te abandona, Dios. Escúchame, guerrero, deja de ver el dolor como enemigo. Abrázalo como tu entrenador. Ese dolor te está enseñando resiliencia. Ese dolor te está mostrando lo que realmente vale la pena. Ese dolor te está puliendo. ¿Cómo se pule un diamante bajo la presión brutal de la tierra? Y cuando salgas de este gimnasio espiritual, cuando tu fe ya no tiemble como antes, cuando tu voz grite victoria aún en medio de la tormenta, todos sabrán que el dolor no te destruyó, te hizo indestructible. Así que la próxima vez que sientas que no puedes más, que tu dolor es insoportable, recuérdalo. No estás muriendo, estás entrenando. No estás siendo castigado, estás siendo fortalecido. Y cuando el entrenamiento termine, tu fe será tan fuerte que nada, absolutamente nada podrá derribarte. Repite conmigo, mi dolor es el gimnasio donde mi fe se fortalece. Paso número 6, no eres lo que perdiste, eres lo que sobreviviste. Mírame bien, no eres tu fracaso, no eres tu divorcio. No eres la empresa que quebró, ni el amigo que te traicionó, ni el sueño que se desplomó. Eso no te define, porque tú no eres lo que perdiste, tú eres lo que sobreviviste. ¿Sabes qué significa eso? Que el valor de tu vida no se mide por lo que se te fue de las manos, sino por lo que lograste resistir cuando todo parecía aplastarte. Tus pérdidas son capítulos, no tu identidad. Tus derrotas son escenas, no tu nombre. Tu nombre está escrito en el cielo, no en la lista de lo que perdiste. Escúchame, el enemigo quiere que cada vez que te mires al espejo, solo recuerdes lo que ya no está. Quiere que tu reflejo sea un catálogo de ausencias. Pero hoy te vengo a recordar algo. Cada vez que sobrevives a un golpe, te conviertes en alguien más fuerte, más sabio, más profundo. ¡Ay! Tú piensas que lo que perdiste te vació, pero lo que realmente hizo fue abrir espacio para lo que viene. Piensas que esa puerta cerrada fue tu final, pero ¿no ves que era necesario cerrarla para que pudieras caminar hacia otra más grande? La vida no te quitó, te preparó. Dios no permitió la pérdida para humillarte, sino para posicionarte. Mira, Job perdió todo: riqueza, hijos, salud, amigos. Si alguien podía definirse por lo perdido, era él. Pero Dios no escribió perdedor en su frente, Dios escribió sobreviviente. Y al final de su historia, lo que había perdido no se comparó con lo que recibió. Porque cuando sobrevives, aunque llegues con cicatrices, llegas con más gloria. Déjame decirte algo fuerte: la gente te va a recordar por lo que lograste resistir, no por lo que perdiste. La gente se inspira en lo que sobreviviste, no en lo que acumulaste. Tus pérdidas no son tu legado, tu resistencia lo es. Y escucha esto: sobrevivir no significa que saliste ileso. Significa que aunque llegaste arrastrándote, llegaste. Significa que aunque lloraste hasta quedarte vacío, aún respiras. Significa que aunque todo el infierno te apuntó, tú sigues de pie. Mírate, ahí estás leyendo estas palabras. ¿No ves? Eso ya es prueba de tu victoria. Si de verdad fueras lo que perdiste, ya no estarías aquí, pero aquí estás. Eso significa que eres más grande que tus pérdidas. Así que deja de presentarte como el que perdió, preséntate como el que sobrevivió, porque las pérdidas son páginas arrancadas, pero la historia sigue. Y cada sobreviviente tiene un brillo en los ojos que ningún oro puede comprar. Repite conmigo, grítalo aunque tiemble tu voz: yo no soy lo que perdí, yo soy lo que sobreviví. Y cuando lo digas, sentirás que tu identidad no depende de tus manos vacías, sino de tu corazón invencible. Paso número 7. La fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar del miedo. Escúchame con todo tu ser. Tener fe no significa que jamás sentirás miedo. No, el miedo toca la puerta de todos, incluso de los más valientes. La diferencia está en lo que haces cuando ese miedo te mira a los ojos.
Porque la fe no es ausencia de miedo, la fe es avanzar a pesar del miedo. El enemigo te susurra: si tuvieras fe no tendrías miedo. Mentira, eso es veneno para tu espíritu. El miedo no es señal de que tu fe es débil. El miedo es la oportunidad perfecta para demostrar que tu fe es más fuerte. Mira a David frente a Goliat. ¿Tú crees que no sintió miedo? Claro que sí. Era un muchacho frente a un gigante armado. El miedo estaba ahí, respirándole en la nuca. Pero David no dejó que el miedo lo paralizara. Él dio un paso, levantó la piedra y la fe habló más fuerte que el temor. Así es contigo. El miedo siempre va a estar presente. Te gritará al oído que no puedes, que vas a caer, que no estás listo. Pero la fe responde con pasos, no con palabras. La fe dice: sí tengo miedo, pero aún así camino. Sí tiemblo, pero aún así avanzo. Sí dudo, pero aún así creo. Escúchame, el valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar aunque el miedo esté sentado a tu mesa. El miedo puede estar en tu corazón, pero no tiene por qué estar en tus pies. Que tiemble tu voz, pero que aún así declares. Que tiemble tu mano, pero que aún así firmes. Que tiemble tu cuerpo, pero que aún así avances. La fe no espera a que desaparezca el miedo. La fe dice: miedo, te vienes conmigo, pero no tienes el volante. Yo manejo, tú solo miras. Eso es fe. Ay, ¿cuántas veces perdiste bendiciones porque esperaste a dejar de sentir miedo antes de moverte? ¿Cuántas oportunidades dejaste ir porque pensaste: no estoy listo, tengo miedo? Déjame romper esa mentira. Nunca te sentirás 100% listo, nunca sentirás que todo está bajo control. Pero cuando la fe te empuja, Dios se encarga de lo imposible. Mira a Pedro cuando caminó sobre el agua. El miedo estaba ahí. El viento rugía, las olas se levantaban, la tormenta gritaba. Pero mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo caminar sobre lo que otros se hundían. Eso es fe. Caminar sobre las aguas con miedo incluido, pero con los ojos clavados en el Maestro. Así que hoy quiero decirte: deja de esperar a que el miedo se vaya. No se va a ir. Pero lo que sí puedes hacer es no dejar que te controle. Avanza con miedo, pero avanza. Habla con miedo, pero habla. Cree con miedo, pero cree. Repite conmigo: mi fe no elimina mi miedo. Mi fe me hace avanzar a pesar del miedo. Y cuando lo grites, sentirás que las cadenas se rompen y que el miedo ya no es tu carcelero, sino tu testigo. Paso número 8. Tus cicatrices son la prueba de que la batalla no te venció. Mírate, sí, mírate bien. Tus manos, tu piel, tu corazón, llenos de marcas, cicatrices visibles y cicatrices invisibles. Y a veces las escondes porque crees que son vergüenza, que son señal de derrota, pero no. Tus cicatrices no son pruebas de debilidad, son medallas de guerra. Son la evidencia viva de que la batalla no te venció. Cada cicatriz en tu cuerpo, cada herida en tu alma, es una historia escrita con fuego. Aquí luché, aquí sangré, aquí lloré, pero aquí sobreviví. ¿Lo entiendes? No son manchas, son testimonios. No son ruinas, son trofeos. Mira a Jesús. Cuando resucitó podría haberse levantado con un cuerpo perfecto, sin señales del dolor, pero no. Él decidió presentarse con las cicatrices en sus manos y en su costado. ¿Por qué? Para que entendiéramos que la resurrección no borra las marcas, las redime. Las cicatrices no desaparecen, se convierten en banderas de victoria. Ay, escúchame. Las cicatrices que escondes son las mismas que Dios quiere usar para sanar a otros. Esa cicatriz de abandono será el bálsamo para alguien que hoy se siente solo. Esa cicatriz de traición será la voz de esperanza para alguien que piensa que no podrá confiar jamás. Esa cicatriz de pérdida será la mano que levante a quien ahora mismo está enterrado en luto. Las cicatrices hablan. Hablan más fuerte que cualquier sermón, porque son pruebas vivas. La gente puede discutir tus palabras, pero no puede negar tus cicatrices. Ellas gritan: sí dolió, sí sangró, sí pensé que me moría, pero aquí estoy de pie y sigo respirando. No te avergüences de lo que pasaste. No lo ocultes como si fuera un error. Llévalo como una medalla.
Cada cicatriz que portas es señal de que peleaste, de que el infierno no te borró, de que la tormenta no te ahogó. El enemigo quería que tus cicatrices fueran cadenas, pero hoy las conviertes en llaves. Quería que fueran estigmas, pero hoy son símbolos. Quería que fueran tu vergüenza, pero hoy son tu gloria. Y escucha bien, las cicatrices no duelen como antes, pero recuerdan lo que superaste. Y eso te da poder. Poder para seguir. Poder para no volver atrás. Poder para mirar a otros a los ojos y decir, si yo lo sobreviví, tú también lo harás. Así que la próxima vez que mires tus cicatrices, no digas soy débil, di soy un sobreviviente, no digas me rompieron, di me fortalecieron, no digas me marcaron, di me coronaron. Levanta tu voz y repite conmigo, mis cicatrices no son vergüenza, son victoria, son la prueba de que la batalla no me venció. Paso número 9. Tu voz tiene poder para romper cadenas. Escúchame bien, tu voz no es un simple sonido, no es un ruido más en medio del caos. Tu voz es un arma, tu voz es dinamita espiritual. Tu voz es la llave que abre cárceles y el trueno que hace temblar al infierno. ¿Cuántas veces te has quedado en silencio porque pensaste que nadie te escuchaba? ¿Cuántas veces callaste porque creíste que tus palabras no valían nada? Ese fue el engaño más astuto del enemigo. Convencerte de que tu voz no tiene peso. Pero hoy yo vengo a decirte, con la fuerza de 1000 tormentas, tu voz rompe cadenas. Cuando hablas con fe, no son simples palabras, son decretos que perforan la atmósfera. Cuando declaras vida, el aire cambia, la atmósfera se sacude, los cielos se abren. Tu voz es semilla, es fuego, es espada, no calles más. Mira, en la Biblia hubo un hombre que perdió todo. Familia, salud, bienes, pero no perdió su voz. Ese hombre fue Job. Él gritó en medio de la ceniza, con la piel hecha llaga, con el alma quebrada, y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Eso es voz con poder. No tenía respuestas, pero tenía una declaración. Y esa voz rompió la cárcel de la desesperanza. Tus palabras son armas invisibles. El enemigo no le teme a tu título, ni a tu salario, ni a tu fama, pero tiembla cuando abres la boca y empiezas a declarar fe en medio del valle. Porque la voz de un hombre o una mujer con fe no se escucha solo en la tierra, retumba en el cielo y sacude al infierno. ¿Sabes por qué muchas veces el miedo quiere apretar tu garganta? Porque el enemigo sabe que si hablas las cadenas se rompen, si oras se activan ángeles, si declaras se derriban muros. Si proclamas, los gigantes caen. Por eso quiere hacerte callar, pero no lo permitas. Hoy quiero decirte, abre la boca, habla aunque tiemble tu voz, ora aunque sientas que no pasa nada, declara aunque no lo veas aún, porque tu voz abre camino. Tu voz es martillo que rompe rocas. Tu voz es luz que rasga la oscuridad. Mira, David derrotó a Goliat con una piedra, sí, pero primero lo derrotó con su voz. Antes de lanzar la onda, lanzó una declaración: Jehová me librará de este filisteo. La piedra fue el instrumento, pero la voz fue la bala de fuego que desató la victoria. Así que levántate, guerrero. No calles más, no entierres tu voz. Declara vida sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tu futuro. Declara que lo que hoy parece muerte se convertirá en resurrección. Declara que no serás esclavo del miedo. Declara que el cielo está contigo. Porque cuando tú hablas con fe, el universo se alinea, los muros tiemblan, las cadenas caen. Repite conmigo, a todo pulmón, aunque estés solo en tu habitación, mi voz tiene poder